Hola a todas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me avisan si me escuchan. Hola Karen, sí señora, buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Mónica, Cecilia, por ahí Laura, Lucy, ¿cómo están? Listo, ahí me escuchan. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todas. Bueno, me presento, yo soy Karen Alarcón, ahorita les voy a hablar un poquito de mí. Muchísimas gracias de parte de Geeker Latam. Aquí tenemos también a Gaby. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Vamos a dar inicio de una vez porque tenemos un espacio más o menos de 50 minutos para abordar este workshop para que ustedes puedan llevarse muchísimo aprendizaje en torno a todo este mundo de la investigación de mercados y cómo siendo emprendedores es súper importante y un tema que podemos manejar, aunque para muchos y muchos piensen que es un tema de pronto complicado o que no tenemos las herramientas, en realidad hoy van a poderse llevar un poquito de ejemplos en relación de cómo actualmente tenemos muchas opciones a la mano para mejorar la investigación de mercados que hacemos con nuestros negocios y cómo esto impacta también nuestro día a día con las entidades. Entonces, vamos a arrancar de una vez. Primero que todo, me gustaría que pudieran escribir en el chat de qué parte, sea de Colombia o de Latinoamérica, nos están acompañando el día de hoy. Si son emprendedores por ahí, cualquier comentario en el chat, siempre bienvenido mientras hacemos la presentación. Entonces, muchas gracias a todas. Voy a darle acá a presentación para que esté la pantalla grande y arrancamos. Bueno, ahí se quedó cargando. Lucy Corrales de Florida, Valle del Cauca, emprendedora y docente. Qué bueno, Lucy. Muy chévere que me cuenten por ahí, efectivamente, si vienen de este mundo, es muy interesante. Y yo les voy a contar también un poquito de mi experiencia de Medellín. También tenemos a Cecilia. Bueno, entonces para arrancar, como saben, y al workshop que se inscribieron y de lo que vamos a estar aprendiendo todos el día de hoy, por ahí también del municipio de Bello, y soy cofundadora de una empresa base tecnológica. Súper interesante, vamos a tener perfiles muy diferentes, entonces va a ser bien importante también como a través de este conocimiento ayudamos hasta personas en Perú, que por ahí me escribe Stephanie también. Bueno, entonces el taller y de lo que vamos a estar hablando hoy es de la investigación de mercados y cómo esto se vuelve un elemento supremamente importante en el contexto de emprendimiento, y más que todo por la necesidad que el entorno hoy en día nos obliga a tener en torno a conocer nuestro cliente, nuestra audiencia y realmente maximizar ese potencial de tener éxito en un entorno que, como saben, cambia todos los días, no solo por el avance tecnológico, sino porque estamos enfrentando situaciones económicas muy diferentes en todos los países. Y en ese contexto es súper importante que esta parte de investigación de mercados no se vuelva un expertise de una sola persona que lo desarrolló, sino que el emprendedor como tal y las emprendedoras tengan muy en mente cómo esto hace parte de una de las estrategias claves cuando hablamos de formar y llevar un negocio adelante en cada una de sus etapas. Mi nombre es Karen Alarcón. Yo soy una consultora de negocios, defino así mi cargo, a veces y es bien complicado explicar a lo que me dedico, pero hago inteligencia de mercados e inteligencia comercial hace más de 8 años. Eso quiere decir, y es una combinación donde siempre tenemos todo el tema de la investigación de mercados y adicionalmente el análisis de la data de fuentes tanto cuantitativas, o sea, de números como cualitativas, también es la conducta del consumidor, el conocimiento. Y he podido ayudar a diferentes empresas de sectores como educativos. Actualmente laboro para una startup, o sea, en ese contexto tecnológico. Y soy consultora también para algunos emprendimientos en los cuales he podido ayudar en diferentes áreas relacionadas con ese asesoramiento estratégico que muchas veces demanda todo lo que aborda el conocer nuestro mercado, el entender también nuestro cliente. Entonces,
Si me quieren seguir en LinkedIn, allí estoy en como Karen Alarcón Galeano, también doy insight por ahí mucho respecto a todas esas tendencias actuales que vivimos en las cuales debemos estar súper atentos. Entonces, les voy a poner un videito muy rápido aquí. Solo tiene este título en inglés que es Una vida sin market research, sin investigación de mercados. Y quiero que lo vean rápidamente, dura un minutico para que reflexionemos un poquito en torno del 엄마, tema. 얘네 위치 우리 돈다. mira. Ya, dime la explicación. Helado de cono, ice cream. ¿Están escuchando el videito, sí? A ti qué cosa no me gusta. Entonces, la intención de mostrarle este videito y cualquier reflexión a interna por el chat, súper bienvenida, es cómo vemos este mundo un poquito desorganizado, donde vemos a la señora con un control con 200 teclas, el señor cocinando por medio de un bombillo y todo esto viene en torno efectivamente a qué pasa cuando vivimos sin esa parte de la investigación de mercados. Por ahí les recomiendo el micrófono algunas, y eso cómo se relaciona mucho con la importancia que tiene hoy en día que cualquier emprendimiento y en cualquier organización siempre nos enfoquemos en generar productos que nuestro cliente necesita y eso está muy linkeado a un dolor, a una necesidad y por eso digamos que parto siempre esta explicación con este video que permite mostrar un poco el tema. Entonces les voy a contar de qué vamos a estar hablando el día de hoy, un poquito de qué es la definición de la investigación de mercados, cuáles son sus principales beneficios y también muy en torno a el día a día de los emprendimientos, cuáles son esos procesos claves detrás de la investigación de mercados y herramientas y métodos que hoy en día a la mano podemos tener para realmente tratar de conocer nuestra audiencia, generar insights valiosos de parte de la misma y cómo aprovechamos las herramientas digitales que hoy tenemos a la mano. Entonces, si nos da el tiempo, vamos a tener un espacio donde espero puedan preguntarme cualquier duda que tengan. Y la idea, bueno, como les indico, no es volvernos expertos en investigación de mercados, pero sí que nos demos cuenta y me gusta mucho hablar de este tema y realizar este tipo de workshop porque es más darnos cuenta que la investigación de mercados es una herramienta para todos y que realmente parte de la importancia que tiene el conocer la información del mercado. Y porque esto es muy importante y muy importante también en el contexto de los emprendimientos. Hoy en día ya hay muchas estadísticas que soportan que entre los muchos aspectos de por qué las empresas y los emprendimientos fracasan hoy en día, uno de sus factores claves está relacionado con que no superan o efectivamente no se crean emprendimientos sin una falta de necesidad de mercado, o sea, se generan productos sin realmente considerar si alguien los necesita o no, o se generan productos sin evaluar para qué dolor son, para qué necesidad están hechos o servicios de la misma manera. Hoy en día, más de la mitad de las empresas nuevas fracasan en sus primeros 5 años.
eso para el caso de Latinoamérica en general, y muchas de ellas siguen progresivamente en el tiempo desapareciendo, no solo porque no conocen su competencia, se ven superados de la misma, sino porque, digamos, solamente en el caso colombiano, el 56% de muchas de las startups que están enfocadas en este contexto tecnológico fracasan porque diseñan productos que no se necesitan. Y eso está muy linkeado a lo que les comento de no conocer nuestra audiencia, no conocer nuestro cliente. Es por eso que, pues claramente se da esa importancia en relación al analizar el mercado, a entender el mercado. Y otro factor muy importante es que ya también hay estadísticas claras que nos indican cómo los consumidores hoy en día están y son más propensos no solo a recomendar marcas, sino a elegir empresas que realmente les otorga una oferta personalizada. ¿Y qué significa el otorgar una oferta personalizada? Es el hecho de que nos tomemos la labor de conocer, de volvernos tan expertos en nuestro cliente, de que yo le entrego realmente una solución que satisface el dolor o la necesidad que tiene ese cliente. Entonces, estos son factores muy importantes a la hora de considerar las razones por las que el análisis de mercado y el conocer nuestra audiencia siempre es supremamente importante. Y entonces, ¿qué es la investigación de mercados? Es como hacer como un detective, yo lo digo, siempre digo que uno desarrolla una habilidad como de ser un detective y en el mundo total de los negocios, esto significa buscar pistas, datos, conversar con clientes, conocer qué les gusta, qué les interesa, saber de nuestra competencia. Cuando tenemos un emprendimiento es literal y de tamaño, del tamaño que implique esa competencia, es saber qué están haciendo. Y ahora más adelante les voy a mostrar la cantidad de información que hay disponible y cómo esa labor de detective se tiene que volver un foco súper importante cuando somos emprendedor obviamente en el interés de tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Decisiones que no solo se basan en intuición propia, que es muy aplicada y necesaria cuando estamos hablando de los negocios, sino también decisiones informadas con información que tenemos del mercado. Y esta imagen también es muy importante y siempre la traigo a colación cuando hablamos de investigación de mercados porque muchos piensan que se requiere mucho tiempo y nos quedamos esperando toda la vida a que ese supuesto estudio de mercado esté hecho cuando en realidad hay pasos muy claves que les voy a contar ahorita donde reflexionamos cómo buscar esta información, cómo utilizarla. Y siempre, digamos, y en la compañía que he tenido con algunos emprendimientos, es que siempre les digo a sus propietarios que si ellos como tal no son expertos en el mercado, ¿quién más lo es, no? Cuando tú creas un emprendimiento y claramente sabemos que hay menos manos para tener, digamos, una área específica en esto, el volvernos expertos en el mercado es una labor del mismo creador de la empresa y eso hablamos, no sé, cuando tuve la oportunidad de asesorar restaurantes y todo, era que ellos se volvieran expertos en lo que se estaba generando en la industria gastronómica o en lo que estaba haciendo la competencia. Entonces, ese expertise es el que debe ganar cualquier profesional que se desempeña en esta área y más cuando tiene una empresa propia. Entonces, vamos a hablar de algunos beneficios claves que tiene. Primero, el análisis del mercado nos permite conocer la dinámica competitiva del mercado y eso significa, y aquí el dibujo que expresa qué pasa cuando no estudiamos nuestro competidor, cuando no estudiamos qué es lo que el cliente realmente necesita, otro lo hace. Y cuando el otro lo hace, muchos de sus clientes efectivamente van a ese competidor porque hay tendencias claras o necesidades claras que ese competidor atiende. Entonces, esa competitividad del mercado habla de lo que vivimos en nuestro día a día, qué productos preferimos en este momento de nuestras vidas y por qué. Un segundo aspecto súper importante del análisis de mercado es que nos permite obsesionarnos con nuestro cliente. Y esa obsesión es súper clave cuando estamos hablando de una empresa, de un emprendimiento, y es quiénes son esos clientes, cómo se comportan, qué productos prefieren, qué servicios, qué los motiva, por qué eligen o no una marca. Y eso también impulsa como tal los resultados de las empresas. Nos permite desarrollar una propuesta de valor diferencial. Para el que no lo sepa,
esta definición de propuesta de valor es muy importante porque a la larga es ese beneficio que nosotros queremos otorgar o que reciba nuestro cliente y que queremos también que se marque en la mente de las personas, ¿no? De el poder conocer realmente quiénes son nuestros clientes, sus problemas actuales, la manera en que se relacionan con nuestros productos, hace parte de poder definir una propuesta de valor, o sea, realmente esa misión que tenemos como emprendimiento, como compañía cuando hablamos de entregar un servicio o un producto. Otro punto súper importante del análisis de mercado, y por eso es que yo sé que hay muchos emprendedores que son expertos en análisis de mercado y no lo saben, es el tema de la experiencia favorable. Y es que la satisfacción del cliente se vuelve una de las prioridades para el sector empresarial, para los emprendedores, y desde los más pequeños siempre noté y en las evaluaciones que hice en su momento estaban muy interesados en conocer si su cliente estaba feliz, si estaban cumpliendo las expectativas del mismo y eso hace parte de lo que es el análisis de mercado, de conocer nuestra audiencia y estar conectada con ellos. Y a través de sus pasos hay factores importantes que en nuestro día a día podemos hacer para obtener información que nos ayude a tomar decisiones informadas. Estos son terminologías que pueden sonar a veces confusas, pero que otorgan mucho valor para que entendamos un poquito cuáles son esas herramientas que tenemos a la mano cuando hablamos de investigación de mercados. Una es esa investigación primaria. Siempre lo que dice investigación primaria es obtener insight directamente de nuestro cliente, o sea, de ese cliente ideal que nosotros estamos buscando. Y hay una investigación secundaria que es aprovechar todo lo que ya está hecho, o sea, generar conocimiento, no de nuestros propios clientes, pero sí usar lo que ya está hecho. Y hay tanto insumo que yo les comento que el 80% de las investigaciones que en mi vida he hecho y muchos de esos ayudas que he podido prestar a emprendedores se soportan de investigación secundaria, o sea, información que tenemos en las redes sociales, en Google, a través de otras herramientas que les voy a comentar más adelante, y todos estos insumos nos permiten en conjunto tener información clave para tomar decisiones. Entonces, hay investigación primaria que nos permite reconocer valores del cliente. Muchas veces es cuando podemos hablar con nuestro cliente, saber cuáles son sus dolores principales. Recuerdo mucho que en algún momento asesoré una empresa, un emprendimiento que producía productos desarrollados con la miel de las abejas. Y claro, ellos generaban un montón de productos, muchas veces no se vendía y uno de sus pasos principales fue, bueno, ya tienen clientes que les compran. Vamos a preguntar a esos clientes por qué nos compran, cuáles son esos dolores principales. Hoy en día en el mundo tecnológico también es súper importante cuando se generan productos tipo software que atienden en realidad dolores, muchas veces operativos, administrativos o estratégicos de las compañías, que realmente entendamos qué es ese dolor, qué es lo que viven. Muchas veces, y estos software en los que abundan hoy en día, sea para mejorar la relación con nuestros clientes, sea para otorgar servicios financieros y todo esto, siempre están conectados con un dolor. Y eso demanda ir con el cliente, son investigaciones primarias. También cuando queremos conocer idealmente el perfil del cliente de nuestro entorno, de nuestra zona, es muy diferente cuando yo busco un estudio y encontré un estudio demográfico a nivel Colombia, pero resulta que yo voy a vender mi producto en una ciudad específica, en Cali, y no hay información de fuentes secundarias ya hecha, me va a tocar hacer una entrevista por mis medios, pero para reconocer ese público que está en torno a mi negocio y que me permita entender rangos de edades, dónde viven, si trabajan o no, si son empleados o desempleados, y toda esta información usualmente contribuye a solucionar problemas en torno al área de investigación de mercado. Y esa parte del tamaño de mercado, en qué lugar debería vender, cuántas personas cumplen con el perfil ideal y todo eso también es información que podemos obtener de ambas fuentes, pero hoy vamos a estar hablando mucho de las herramientas que como emprendedores también usamos en nuestra día a día y que están libres y disponibles también para conocer nuestra audiencia e ir reforzando el conocimiento que tenemos de ella.
Entonces, vamos a hablar de los pasos claves de investigación. En realidad no voy a abordar todos a profundidad, pero sí me voy a enfocar en el primero porque es uno de los más importantes. Y es que dentro de hacer una investigación de mercados, siempre está el definir un problema de investigación. Y eso significa entender para qué quiero la información, qué necesito, qué información necesito y puntualmente qué pretendo solucionar con esto. Entonces, durante el workshop, en unos minutos vamos a estar hablando de cuáles son esos problemas, ejemplos de problemas que cada uno de ustedes puede estar viviendo en su día a día y cómo la investigación de mercados puede ser ese bombillo, esa luz, esa guía que nos permita tomar decisiones más informadas o mejorar los procesos que estamos ejecutando. Después de todo ese proceso de reconocer un problema, claramente vienen las herramientas, de dónde saco la información, ese diseño metodológico que es lo que les hablo y es saber elegir entre esa fuente primaria en si se me da la posibilidad de hablar directo con el cliente o si puedo usar información secundaria que me permita tomar decisiones o información valiosa, el obtener estos datos, el analizarlos y eso implica realmente la lectura, el darnos cuenta si hay tendencias específicas en esa información, si notamos que son más mujeres las que compran, más hombres, dónde les gusta comprar, todo esto que nos permite también orientar una estrategia, tomar decisiones y finalmente poner en marcha y hacer seguimiento a esas evaluaciones y a todo ese proceso que hay detrás de las investigaciones que realizamos en nuestro día a día y que se los juro, ahora cuando veamos los ejemplos, yo acompañando en vida muchos emprendimientos en su día a día, podíamos hacer muchas de estas investigaciones simplemente charlando con las personas que estaban ahí, inclusive con familiares, con amigos, empezar realmente a darnos cuenta de que, y en realidad este es un aporte muy importante que siempre he querido dejar y mucho en este contexto del emprendimiento, porque sabemos que tenemos presiones económicas muchas veces, que queremos montar negocio, que existe ese espíritu emprendedor y es muy valioso que hoy en día muchas universidades también están promulgando en la formación de jóvenes y adultos este espíritu de emprender, pero claramente hay que sentar unas bases bien importantes cuando emprendemos y una de esas es no tenerle miedo a esto, a investigar, a indagar, en estudiar muchísimo, porque hoy les voy a mostrar de muchas herramientas, muchas de esas demandan no un conocimiento técnico, pero sí que tengamos curiosidad, ser ese detective que prueba, que investiga, que trata de buscar opciones para mejorar su negocio y también para seguir conociendo la audiencia. Entonces, ahora y de aquí en adelante vamos a estar hablando puntualmente de problemas que viven hoy en día los emprendedores, esperando que muchos de estos atinen a problemas que en su día a día hoy ustedes están viviendo y lo vamos a hacer en torno a un ejemplo, efectivamente, un emprendimiento que en su momento pude ayudar, que se tuvo una idea muy valiosa de generar productos cosméticos en base a elementos naturales. Y hoy en día, en el contexto digital, y como sabían en el workshop, cómo triunfar en este contexto digital también demandó que en su momento esta empresaria dijera, bueno, no solo necesito los canales presenciales, los canales virtuales, sino quiero ser exitosa en este contexto donde es importante ustedes sepan aumenta la decisión del consumidor por estos medios digitales y entonces demanda también que aprendamos cómo no me quedo atrás, sino también me integro al contexto digital y empiezo a aprender a desarrollar mi negocio por este lado. Y es increíble, les puedo decir, y muy inspirador darme cuenta que hoy en día muchas emprendedoras, emprendedores aprenden muchas cosas por cuenta propia, tienen una proactividad y una capacidad realmente de absorber que son diseñadores gráficos, son expertos en marketing digital y toda esta información efectivamente es lo que hoy por hoy les permite ser expertos en su mercado, en su cliente, en su audiencia. Entonces vamos a estar hablando de problemas específicos sobre este ejemplo puntual, ¿no? Entonces, uno muy importante es ese momento uno donde necesito validar mi idea de negocio.
quería yo montar una empresa de esto y el problema radical al que se enfrenta este emprendedor, emprendedora, es no estoy seguro si la demanda es suficiente, si realmente con este producto, que en este caso es de línea de cuidado de la piel, realmente voy a tener clientes disponibles. Y ahí es donde la investigación de mercados nace y dice, sí puedes y tú puedes determinar si existe un mercado disponible para comprar estos productos de cuidado de la piel y realmente necesitas comprender las preferencias y necesidades de sus clientes. Entonces ahí es donde ya entra la investigación de mercado. Y gracias Gaby, qué fuentes de datos disponibles tenemos para esto. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta y entra como la preocupación, ¿no? Ya determiné un problema, sé que tengo que investigar, ahora qué hago, ¿no? Ahora más adelante les voy a hablar de elementos gratuitos inclusive que tenemos, pero hablando de la terminología que espero les quede muy en mente, parte de la investigación primaria, o sea, de obtener información directa de mi cliente, involucra hacer una encuesta en línea y hacer entrevistas. Focus group es otra palabra muy ideal que usamos en el mundo de investigación de mercados, de sentarme a hablar con una comunidad de personas. Y en este caso, esta emprendedora tuvo ese challenge específico de realmente nos montamos una encuesta en un elemento, una herramienta gratuita, lo empiezo a distribuir por toda mi comunidad, amigos, compañeros de la universidad, todo este público que para ella en ese momento sí había, y ya les cuento las fuentes secundarias, pero sabíamos que podía ser más un entorno o comunidad femenino. Entonces ella empezó a buscar de esta manera y a través de nuestra orientación esos elementos primarios para buscar información de su cliente. Y elementos secundarios que son mis favoritos, yo les digo, porque muchas veces no tenemos tiempo para hacer encuestas de línea, no conseguimos respuestas, hay un reto enorme en la investigación de mercados, y es que como ustedes saben en nuestro día a día, y me imagino ustedes, yo recibo cientos de mensajes en mi día a día, correos electrónicos diciéndome que quiero llenar esta encuesta y todo, y uno ignora la mayor cantidad, los elementos secundarios se vuelven muy importantes. Y allí es donde, en este caso puntual, Google es un amigo ideal y fuentes muy confiables donde hoy en día podemos buscar a través de Google estadísticas en relación al consumo de productos cosméticos, estadísticas sobre las tendencias que tenemos hoy en día en el mundo de productos, si es este caso posible, análisis gratuito de tendencias, estadísticas, yo digo, googlea, como se indique, todo lo que se te ocurra, porque la información sí está y hay muchas fuentes secundarias que me permiten o me orientan. Inclusive, cuando uno valía esta idea de negocio, yo siempre les digo, y para mí un punto de referencia importante es que siempre hay alguien, sea aquí en Colombia, sea en otro país, que ya lo está intentando o lo hizo. Y las fuentes de la competencia, de cómo se mueve el mercado también superior, nos ayuda mucho a orientar decisiones de alguna manera. Entonces, yo les doy un ejemplo. Siempre hice un proyecto donde iba a elaborar un portafolio de servicios para adultos mayores y tomé de referencia un estudio en Europa. Entonces, claro, yo tenía claro que el contexto europeo era totalmente diferente al contexto colombiano, pero a través de esa investigación europea donde me dijo, mire, estos productos son los que les sirven a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene necesidades cognitivas que desarrollar, tiene un afán por socializar, por estar en comunidad. Me di cuenta. Claro, no quiere decir que eso no aplique aquí, hay contexto científico muchas veces detrás de eso. Ahora con esa fuente yo vine acá y empecé a evaluar si las necesidades de los adultos mayores eran iguales, y efectivamente tú te das cuenta que sí, inclusive mayores necesidades se proyectan en esta comunidad, pero todo con fuentes secundarias, fuentes que tenemos en Internet. Y en este contexto digital, hoy en día hay herramientas como SurveyMonkey. Yo espero que esta presentación la puedan tener ustedes porque al final les doy un panorama completo de muchas herramientas gratuitas que hoy usamos. Google Form, que es también una herramienta de desarrollo de encuestas en la red. Y todas las herramientas que tenemos en redes sociales es súper interesante porque cuando a veces hablo con emprendedores me dicen que no tienen información y yo les pregunto, ¿ya tienen redes sociales?
me dicen sí, ya tienen seguidoras, sí. Y resulta que así nos toque, de manera manual, sacamos información sobre cuántas mujeres me siguen, quiénes son las personas que interactúan, leemos los comentarios de los posts y en realidad nos damos cuenta de que tenemos tanta información que a veces no nos damos, pensamos que no la hay, no, sí la hay, pero nos falta es tomar ese tiempo de tomarla, analizarla y realmente darnos cuenta si por ahí también podemos sacar insights importantes. Otro momento bien importante es definir cuál es mi audiencia objetivo, ¿no? ¿A quién debo dirigirme con esta línea de productos? Que es como les comentaba el caso anterior. En este caso, a través de fuentes secundarias descubrimos que efectivamente había una mayor cantidad de mujeres gastando en estos productos. Y definir esa audiencia también conecta con en qué canal debo vender, cómo debo vender. Necesito proporcionar información en relación a quién es ese comprador, cómo compra, cómo se comporta. El otro día tuve la experiencia de hablar con un emprendedor y me fascina escuchar sus historias porque ustedes se dan cuenta que ellos investigan de una manera. Este empresario se le ocurrió construir un bloque de edificios en una zona estrato bajo, 1 y 2 acá en Bogotá. Reunió insumos, o sea, toda la familia se reunió y generaron un edificio de 4 apartamentos y él se preguntaba, bueno, ¿y ahora cómo vendemos estos apartamentos que ya hicimos? Y resulta que él se puso a hablar con su cliente. Uno espera como, ¿y quién era su cliente? También empezó a poner letreros en las tiendas, en el barrio, y le llegó su primer comprador, que era un habitante de ese mismo barrio. Pues él se sentó a entender por qué este era el perfil que era específico para comprar este apartamento en esta zona y entendió cómo se enteró de la información. Entonces, no se enteró, no, se dio cuenta que había botado un montón de plata tratando de promocionar por internet, cuando en realidad se enteró por el anuncio de la tienda de barrio que había pegado. Entonces, él ya ahí dijo como, oye, se enteró por este lado, conoció muy a fondo cómo se comportaba él en su día a día y se dio cuenta que vender esto no era usar elementos tecnológicos digitales, sino hablar con las personas. Y se sentó a hablar con las personas, con este primer cliente que tuvo, y en muy poquito tiempo se dio cuenta de que él era un referido, o sea, en realidad él podía y a él podía ofrecerle un rango de descuento y de esa manera él empezó, él mismo, ese mismo primer cliente le trajo sus otros 3 clientes y vendió esta torre de apartamentos. Y nos damos cuenta que en el camino, mientras él me contaba la historia, yo analizaba toda la información que él obtuvo a través de esa conversación de conocer el cliente y que se dio cuenta por dónde compraba, cómo era la manera en que él podía vender este proyecto y ya en realidad ya creció mucho su negocio también, volviéndose y obsesionándose, como les digo, en ese comprador ideal, en quién era ese comprador de estrato 1 o 2 que él había identificado que es muy diferente a un comprador en un estrato 5 y que claramente toda esa información le permitió tomar decisiones. Entonces, muchas veces, y acá es importante, nuevamente, elementos primarios, hablar con las personas, recolectar información a través de este contacto. Si ya estamos en una startup, efectivamente un emprendimiento que tiene ya también un nivel un poco de madurez mayor, es muy importante el uso de elementos como hoy en día algunos CRMs que tenemos. Estos CRMs son software que nos permiten manipular o registrar información del cliente, tomarnos la tarea de analizar esa data, por dónde llegó ese cliente, qué canal realmente fue el que lo captó, fue Internet, fue Facebook, Instagram, y toda esta información nos permite reconocer también quién es el que está interesado, ¿no? ¿Cuál es esa audiencia objetivo? Hoy por hoy, dentro del contexto digital, si es que los emprendimientos manejan algún tipo de red social, Facebook tiene un componente totalmente gratuito cuando hacemos una página pública de de una compañía como tal que nos permite saber los datos demográficos, o sea, dónde viven esas personas que me siguen. Google Analytics también son herramientas que vamos a hablar un poquito más adelante, que también nos da un contexto de cuál es esa audiencia interesada en diferentes productos y son elementos gratuitos que tenemos hoy por hoy.
También tenemos algo súper importante y es un momento, también les digo que para mí es uno de los más importantes y analizar mi competencia, analizar la competencia. Los emprendedores se enfrentan mucho a un problema clave y es comprender quién es mi competidor y evaluar, digamos que en el contexto digital o presencial, porque en ambos aplica, cómo está influyendo ese competidor y para qué sirve, ¿no? Investigar el competidor. Yo en realidad muchas veces, siempre que vienen a mí con el interés de hacer un análisis de mercado, lo primero que hago es evaluar la competencia. Muchas veces esta competencia nos permite darnos cuenta de qué estrategia están usando ellos, inclusive información gratuita súper importante sobre qué audiencia están buscando ellos. Inclusive uno se da cuenta hasta en qué les va bien o en qué les va mal, porque hoy en día, y les va a sonar súper chistoso, pero hasta las transmisiones en vivo son súper ricas de información para tomar decisiones porque allí están esos clientes que hacen preguntas, que buscan opciones, que siguen a estas personas. Hoy en día, bueno, también en el mundo del contexto digital tenemos mucha información disponible, pero realmente, ahorita, Stephanie, vamos a hablar justo de eso, de los lives, porque es un punto puntual que traje también de cómo en ese contexto de información de cuando hacemos estos live en vivo, también en nuestras redes sociales podemos tener y considerar la información de nuestros clientes. Y aquí es donde la data es mucho más disponible, analizar la competencia. Uno a veces piensa, muchos empresarios también y ejecutivos me han dicho que piensan que la competencia se guarda muchas de sus estrategias y en realidad eso no es verdad en muchos casos y se los digo porque hoy en día tenemos tantas fuentes donde la competencia está hablando. Hace poquito hice un estudio de investigación, ha sido un competidor a profundidad y resulta que, como ustedes saben, en el contexto empresarial, ellos otorgan entrevistas, graban podcasts, tienen una página de LinkedIn, esta red social profesional, publican todo el tiempo sus avances en el producto, hablan de nuevos lanzamientos y no tengan duda que detrás de todo eso, de esa información de mercadeo que comunican, detrás de esos nuevos lanzamientos, hay personas analizando por qué se lanza, que hemos detectado dentro de nuestros clientes para decir, oye, vamos a lanzar esta información. Y entonces ahí nos damos cuenta, claro, dentro de ese contexto de información secundaria, para mí el más valioso es ir a esculcarle las redes sociales al competidor, ir a ver qué productos que está sacando, inclusive hay prácticas que se soportan desde el contexto ético, que es muy importante, y es hacer de cliente oculto, que muchas veces nos permite también conocer hasta el detalle de los precios de la competencia. Y todos estos aportes me permiten también generar una posición en un mercado saturado, como sabemos, de millones de ofertas específicas por todos los productos que nos imaginamos. Entonces, sí o sí, sabemos que conseguir ese valor diferencial es muy, muy complicado. Pero yo les garantizo que cuando uno tiene contexto de eso que está haciendo mi competidor, es mucho más claro para nosotros también cómo ir desarrollando un producto, desarrollando estrategias de marketing que sean diferenciadas, que realmente aporten. Y dentro de esos elementos del contexto digital, que también les voy a estar hablando un poquito de eso, está el chat GPT. Yo tuve la oportunidad de dar un pequeño taller acá con Geeker Latam también en torno a eso y espero que se los puedan compartir a ustedes porque esta herramienta en el contexto de un emprendedor y de la investigación de mercados es súper interesante y nos da mucho valor. Me permite explorar ideas, inclusive si uno le pregunta a esta inteligencia temas de la competencia, me da mucha información que puede servir, pero adicionalmente, y cuando hablamos de cómo posicionarme mejor que la competencia, nos da ideas de contenido competitivo, de cómo mejorar mi presencia en las redes, y eso a través efectivamente de ese contexto completo que tenemos del competidor. Otro momento súper importante que ya les mencioné previamente es la evaluación de precios y ofertas competitivas. En mi experiencia, este es uno de los problemas bien importantes que enfrentan muchos de los emprendedores que he tenido la oportunidad de asesorar y es que claramente acá no vamos a hablar de finanzas, pero así como yo les decía en un inicio que uno debe volverse experto en el mercado,
la mayoría de emprendedores que conozco que lograron luchar y salir de esos periodos que muchas veces ese primer, segundo año, tercer de año que es bien demandante, se volvieron expertos en finanzas. Y si se les complicaba el elemento también digital, llevan un cuadernito de gastos y costos y ese es un tema muy aparte, pero es bien importante porque los precios están conectados también con ese elemento financiero, ¿no? Es el saber que estoy generando utilidades suficientes para solventar los gastos que tiene mi compañía. Pero en el contexto de investigación de mercados también es súper clave para entender cómo nos relacionamos con las ofertas de la competencia. Y un problema que siempre impacta mucho esta área es que estoy notando una reducción significativa en mis ventas o en la tienda física o virtualmente, no sé qué está pasando y ahí es donde entramos y toca sí o sí analizar cuáles son los precios, saber si es que en el mercado hay nuevos competidores, si efectivamente necesito ajustar esas estrategias de precios o ofertas a conociendo ese consumidor y lo que él necesita. Y para eso desde las encuestas sencillas que puedo realizar preguntando a mis compradores cómo perciben mis precios, hasta esa pregunta inicial de cuánto estarías dispuesto a pagar, hasta herramientas que hoy en día que van a usar también, y les voy a contar de ellas un poquito digitalmente, me permite también analizar precios en relación a lo que es el comercio electrónico, o sea, el darme cuenta si en línea hay varios compradores de este producto, digamos de ejemplo, que en este caso eran los productos de cosmética, y darme cuenta si es que estoy desbordada frente a mis competidores. Y yo sé, a veces uno dice como, Dios mío, pero ¿cómo arranco para analizar si hay 10.000 competidores parecidos? Siempre en este contexto de investigación uno debe buscar a ese competidor que más se adapta a lo que estamos haciendo, ¿no? Que tiene un producto muy similar al nuestro y poder conocer también esas ofertas o cómo han crecido, porque claramente eh, uno en ese camino de emprender y de startup no quiere quedarse como startup toda la vida. Todas estas empresas tienen un flujo de crecimiento y lo que deseamos es en algún momento ya no ser o no estar en esa etapa de crecimiento, que es lo que llamamos el que emprende, la startup, que es esta empresa tecnológica que inicia para realmente pasar a un público superior. Y eso muchas veces, y siempre se los garantizo, digamos, en este mundo de startups, la información demanda que muchas veces hagamos de clientes ocultos, de que tratemos de explorar la información de la competencia, del pedir inclusive propuestas económicas alguna vez para poder analizar realmente si estamos muy desajustados, porque hoy en día, el otro día leía un artículo muy importante sobre cuáles son esas alertas puntuales que el mercado está presentando hoy en día por la crisis económica que sabemos está enfrentando el mundo. Y una de esas es que las empresas tienen que ser muy transparentes con los precios, entender que hay un contexto de crisis. Y eso hace que analicen mucho si pueden o no dar descuentos. Y es bien importante porque, bueno, como les digo, un ejemplo clave que me encontré en los emprendedores era que muchas veces estaban dando más del descuento debido, nos dábamos cuenta que ya en su parte financiera habían algunos líos y ahí es donde entra pues clave saber cuánto vende la competencia, saber si puedo competir contra eso. Y un consejo muy, muy puntual también en este sector emprendimiento es que claramente nosotros no podemos comparar nuestro producto cosmético natural que generamos con el producto cosmético que viene de China, que se produce de manera masiva. Les garantizo que el público y la audiencia de ese producto puede ser diferente o es diferente a la audiencia de nuestro producto. Y por eso ahí es importante también entender que hablamos también de conocer ese cliente específico que para este ejemplo que les estoy poniendo específico, puede ser el que está dispuesto a pagar más, pero ¿por qué está dispuesto a pagar más? Si obtiene un producto artesanal y ahí es donde nos damos cuenta de que ya el cliente le genera mucho valor, otros atributos que es importante resaltar en el producto. Otro tema súper o momento clave es el diseño de la estrategia de marketing. Marketing, mercadeo para todos.
Yo conozco muchos emprendedores que se volvieron expertos en este tema porque inicialmente no sabían ni qué era ni qué era marketing, ni cómo realmente qué es ese lanzamiento, esa promoción, cómo hacer irresistible para el cliente que decida ir a comprarme, cómo promocionar mi producto, sea en físico o en tienda. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en torno muy dedicado a este tema del mercado y la conducta del consumidor, y el conocer la audiencia es claramente uno de los aspectos más importantes. Y ese efectivo conocimiento de la audiencia nos permite saber generar contenido o información que prefiere mi cliente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, analizar las redes sociales que tenemos como emprendedores también nos permite analizar mucho cómo debería ser esta estrategia de marketing. Y muchas veces, en la misma investigación de nuestro día a día se basaría en mostrar o ver quién interactúa más o no con un tipo de publicación específico. Y esas estadísticas de interacción son muy valiosas cuando hablamos de entender cómo desarrollar una estrategia de marketing, qué es lo que le gusta más a mi audiencia, qué no. Estos elementos de las redes sociales son claves hoy en día, pero si no tenemos, porque efectivamente hay empresas y hoy por hoy sí es una necesidad, yo le digo, este es un aspecto súper importante en el contexto digital, pero si no pasa, también estas estrategias de marketing apuntan a ese marketing que hacemos presencial, ¿no? Muchas veces también convocamos eventos, participamos en ferias y nos damos cuenta efectivamente a través de preguntas o a través de cómo el cliente interactúa con nuestros productos, con las ofertas que les damos, qué funciona y qué no. Hay elementos gratuitos hoy en día también que les voy a dejar por ahí. La intención es que puedan explorarlos, verse por ahí videitos de cómo manejar. Ninguna de estas herramientas es imposible. Por el contrario, son herramientas que nos permiten saber cómo segmentar. Esa labor de segmentar significa de separar y entender cuáles son nuestros clientes ideales, en qué zonas demográficas o no, en qué plataformas debería yo desarrollar o no. Y en todo este diseño de estrategia digital, ChatGPT, también la inteligencia artificial es una herramienta puntual. Les voy a dar unos ejemplos ahorita de cómo también desde el emprendimiento este tipo de elementos de investigación, de conocer al cliente nos permite también reforzar las estrategias de marketing. ¿Qué se desarrolla con qué contenido generar, no? ¿Qué temas son interesantes para mi audiencia? ¿Qué prefieren hoy en día escuchar? Para mí esto es literal el detective. Para mí hoy en día es que deben ser curiosos de la información y mucha información hay en línea hoy en día. Hay noticias bien interesantes, contenido muy interesante para diferentes industrias, sea el entorno financiero, sea cosmético, sea culinario, sea desde cualquier elemento, desde el emprendimiento. Uno busca información sobre tendencias de esa industria y en el día a día ustedes se están dando cuenta que hay información disponible que les dice efectivamente lo que le importa, la tendencia que está siguiendo este mundo. Como ustedes saben, un ejemplo claro, digamos, es el tema del consumo de alimentos más saludables, que eso está conectado también con un tema de las enfermedades o el aumento de enfermedades que hay, también con la conciencia del cuidado del medio ambiente y esa lectura y todo ese acercamiento que hacemos a las tendencias que nos vuelve expertos en el mercado es lo que nos permite llegar a desarrollar productos específicos. Entonces yo ahí tengo un emprendedor que para mí es experto en su mercado hoy en día porque él aprendió en su día a día a darse cuenta de cómo estudiar estas tendencias. Él tiene actualmente un restaurante muy exitoso en Santiago de Chile. Y se dio cuenta de que efectivamente por temporadas habían elementos. Él estuvo justo en este boom del consumo de productos naturales. A tiempo lanzó un producto relacionado con este consumo natural. Se volvió, no sabía nada del tema, pero pues al ser chef, aprendió y estudió los ingredientes, el porqué y lanzó una promoción específica en torno a esto. Tuvo muy buenos resultados y eso a través de la curiosidad, ¿no? De ir a verificar las fuentes, entender también, guíate de los mejores competidores. Yo siempre lo digo, ahí siempre tratamos de ser los mejores, pero en realidad sabemos que hay muchas empresas que lo hacen mejor que nosotros también en ese proceso de crecimiento y es clave ir a ver cuáles son esos anuncios virales de la competencia. Hay elementos digitales
digitales. Esta herramienta SEMrush es una herramienta que les voy a dejar también al final para que la escarben, la identifiquen. Nos permite conocer cuáles son esos temas relevantes de los que se está hablando, que yo le pueda hablar a mi comunidad de ese tema. Y ChatGPT, sin lugar a dudas, hoy en día desde la inteligencia artificial me permite también conocer cuál es ese contenido efectivo, qué ideas de contenido puedo tener con esa intención efectiva de captar nuevos clientes o de aumentar la visibilidad de la marca, ¿no? En las redes, que hoy en día pues es uno de los retos más importantes que demanda también que entendamos a la competencia de cómo efectivamente luchar en este entorno de marketing digital se vuelve súper complicado. Y yo les digo que por más dinero que haya, hoy en día hasta las grandes corporaciones están luchando por distinguirse entre el mundo de publicidad e información que tengamos. Y ahí es súper valioso que tengamos en cuenta también cómo nos acercamos y hoy en día se está volviendo a ser muy famoso ese contacto persona a persona también, porque estamos tan saturados de información en las redes, tan controlados por promociones por todo lado, que cuando nosotros como vendedores, cuando el emprendedor también vende y él está en primera línea, vendemos es conociendo a nuestro cliente ideal, también acercándonos a él. Esa labor consultiva, una venta consultiva que deberíamos aplicar en nuestro día a día, se está volviendo cada vez más importante cuando estamos saturados o muy saturados de información. Otro momento súper importante, la evaluación de la satisfacción del cliente que se los comentaba arriba. ¿Qué pasa cuando recibimos una retroalimentación negativa de los clientes? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que te están evaluando súper mal en redes sociales, te están evaluando mal en Google, te están dejando quejas en las tiendas físicas, no sabes qué es lo que debes mejorar? Eso es buscar la investigación de mercados para ayudar y cómo nos ayuda a recopilar retroalimentaciones específicas de nuestro cliente, qué área debo mejorar, qué es lo que está pasando en nuestra tienda física, en nuestro producto. Y acá la recomendación es, ¿verdad? Jamás ignoremos una mala retroalimentación de un cliente. Esto hoy en día le cuesta en reputación de marca a las grandes empresas y a las chicas, porque resulta que mucha de esa venta, y hablamos más del 90%, para muchas entidades en algunas ocasiones se va en voz a voz cuando no usas marketing digital, cuando no hay otros elementos. Y es por eso que el recolectar una fuente primaria es recolectar los comentarios directos del cliente, ir a preguntarles cuál es el problema, qué es lo que pasa, analizar las reseñas de nuestro sitio web de los preguntos. Siempre pregunta cómo te fue con el producto, cómo estás sintiendo desde el contexto tecnológico, súper importante también recolectar todo eso que tenemos. Y hoy en día también hay inteligencia artificial en todo este mundo que nos permite analizar sentimientos, tener inclusive textos de nuestras páginas web y todo y determinar si efectivamente a través de esa recopilación de reseñas le pedimos a la inteligencia artificial que nos indique qué es lo que está pasando, que si hay aspectos específicos que se repiten, la calidad del producto es mala, la atención del usuario que me vendió era mala. Esto es súper importante hoy en día y es investigación de mercados y en realidad nos permite conocer también qué es lo que está pasando con el cliente o qué no. Y un punto cuando ya la empresa está mucho más avanzada y ya tienes un producto establecido y quieres lanzar o expandir una línea de producto de tiendas físicas a la parte digital o en realidad pues hoy se me ocurrió, ya he desarrollado un producto, quiero conocer cómo más puedo satisfacer a mis clientes o qué producto puedo lanzar. Lo mismo les indico, información secundaria, información de mercado. Hoy por hoy en todo el contexto les digo, ninguna empresa tiene dinero de sobra para pagar investigaciones de mercado que sean carísimas. No, usamos investigación secundaria, nos sentamos a hablar con el cliente y por medio de esa información es que logramos darnos cuenta que estamos a tiempo de atender a una de esas tendencias actuales y que nos invitan a generar un cambio, ¿no? A buscar nuevas expectativas. En este contexto digital también tenemos todo lo de la experiencia del cliente en línea. Acá no voy a profundizar mucho, esto está muy relacionado a la satisfacción del cliente, pero también en el contexto digital, ¿qué significa esa experiencia en línea? Si algunos de los emprendedores acá tienen página web, emprendedoras y emprendedores tienen una página web,
la experiencia en línea es importante porque entonces hoy por hoy también nos damos cuenta que muchas empresas se tapan los ojos ante la retroalimentación que reciben del cliente que dice no me funcionó el botón de pago, nunca pude agregar mis productos al carrito de compras, no entendí nada en la página web. Si sabemos que el canal de venta que más nos atrae clientes en este momento coincide con ser un canal digital, ahí es donde tenemos que ir a evaluar cuáles son o qué es lo que está pasando con el comportamiento de mi sitio web. Normalmente ya todos estos elementos gratuitos que tenemos de crear páginas web también nos permiten muchas veces tener data de quiénes entran, cuántas personas cliquean, o simplemente, y yo se los digo así tan simple, y se los digo habiendo trabajado también en empresas grandes que se saltaban este paso, era simplemente sentar a un cliente ideal frente a un computador y decirle que viva la experiencia de comprar por medio de la página web. Y así simplemente salía retroalimentación valiosa para darnos cuenta de que no había cosas que no entendía, unas 5 personas que pudiéramos atender y conocer cómo era su experiencia nos permite enriquecer también desde esa parte. Y ahora vemos en toda esta parte de herramientas claves que ustedes pueden usar. No voy a abordar una por una, pero sí les voy a contar qué elementos hay muchísimos para que empecemos a explorar cómo empezar a interactuar con ellas. Hay muchos elementos, digamos, en mercadeo hoy en día que nos permiten conocer la audiencia, por eso hay muchos de este tipo que les estoy poniendo aquí. Mailchimp es una herramienta también gratuita, muchas de estas, todas las que les estoy poniendo tienen su componente gratuito para empezar a explorar. Nos permiten conocer, digamos, mandar correos electrónicos y saber quién está abriendo, quién no, conocer datos demográficos. Si ustedes tienen ya una página de e-commerce, también estas páginas están otorgando el poder validar información clave de por dónde, quién nos está comprando, desde dónde nos compran, qué es lo que compran. Siempre y tan simple es como tener en cuenta esa información de qué es lo que nos están comprando. También eso ahorra desperdicios muchas veces que generamos de generar productos que no se van a vender. Es mejor siempre estar muy conectado con eso que se vende, que no. Facebook Insight, si todos tienen redes sociales, información valiosa al cliente que nos otorga. Y esto nos permite también estar muy adelantados de la competencia cuando no ignoramos la información. El mundo de la investigación es no hacernos los ciegos ante toda esa data que tenemos, sino actuar estratégicamente con ella. SurveyMonkey, una de las herramientas preferidas para hacer elementos, encuestas, preguntas específicas, también es gratuita. Google Forms, si tiene una cuenta Gmail, también nos permite enviar encuestas. Toda la suite de Google para que tengamos en mente, Google Trends nos permite gratuita, Google Analytics también tiene un componente gratuito que nos permite ver de dónde viene el tráfico que llega a nuestra página web. Google Ads, anuncios o no que funcionan o que nos están funcionando. Timeform también nos permite tener formularios a la mano para recolectar también información de nuestros clientes. Es una herramienta muy útil. Y hay otras, efectivamente, a mí, mientras elegía esto y siempre cuando hablamos con emprendedores, les otorgamos las herramientas sencillas, pero yo siento que la diferencia está muchas veces en esa capacidad que tenemos y curiosidad de aprender cómo usar nuevas herramientas. Esta es SEMrush que les dije. Ya si la persona tiene más contexto en ese mundo de marketing digital, si no, no es tan complicada de manejar y nos puede ayudar también a orientar cómo mejorar también la estrategia de marketing digital. Qualtrics, tendencias de marketing, estas ya de información. Estatista es una fuente de información totalmente gratuita. Hoy por hoy yo bajo millones de datos o información, digamos que en este contexto de startup me da información sobre la competencia, me dice dónde son los mercados más atractivos, información gratuita. También tenemos todo el contexto que les mencionaba de redes sociales. Información, recojamos la información que tenemos, los comentarios en línea. Y aquí, ahí para contestar el mensaje de Stephanie, normalmente también se nos invita a tener
estos espacios en tiempo real. Y en tiempo real porque después tú puedes, normalmente digamos Instagram permite también conocer quiénes fueron las personas que se conectaron. Eran más mujeres, eran más hombres y un caso puntual que se puede usar en los live es hacer preguntas a la audiencia conectada. Si la persona llegó ahí es porque estaba interesada en el tema. Si tú organizas un espacio en tiempo real en vivo con tu audiencia, tómate el tiempo, no tengas duda de hacer algunas preguntas a tu audiencia en vivo y en directo para que esta discusión permita obtener información de la audiencia. Las transmisiones en vivo, como les digo, para evaluar los intereses de los consumidores. Si no nos contestan por una encuesta, en vivo preguntémosles qué es lo que les interesa, cómo les ha parecido, qué les gustaría ver. Esas transmisiones en vivo son de las cosas más importantes y beneficios nos otorga muchos para recolectar información sobre nuestros clientes. Hay una herramienta súper interesante, acá se van a ir hasta con terminología nueva si no la conocen, si hay conocedores de este término, hay un término que se llama buyer persona en el mundo de la investigación. En español significa cuál es ese cliente ideal, cuál es mi cliente ideal. Y es importante que sea el emprendimiento enlastado, que esté, las startups también tengan súper claro quién es ese buyer persona. Eso significa quién es el cliente al que yo voy, qué lo motiva, qué valores tiene, en qué trabaja, qué edad tiene, por qué es importante esto para él. Eso en cualquier contexto empresarial guía casi por completo la estrategia de qué debo vender, cómo debo hablarle a ese cliente. Y hoy por hoy HubSpot tiene un elemento gratuito que se llama Make My Persona, haz mi persona, y a través de 7 pasos, ustedes acá saliendo del workshop pueden ir a interactuar un poquito con esta herramienta, les dice cuál sería ese buyer persona o construir un cliente ideal que los ayuda también a ustedes a guiar todas las decisiones que tienen con su negocio. Google, mi elemento favorito. Google a mí hoy en día, y ahorita lo vemos con inteligencia artificial, el ChatGPT es otra herramienta favorita, pero para mí Google me permite explorar estudios de caso, conocer qué ha hecho la competencia, siempre busco, googleo tal cual, qué ha hecho, qué es lo que les gusta a los clientes de esta industria, qué han comprado más, nos permite buscar muchas fuentes y un insumo siempre importante son los casos ya existentes de clientes en la industria. Brandwatch también conversaciones públicas que tiene la audiencia en torno a un tema. Siempre a veces es súper interesante poder dejar blogs, siempre es importante donde puedan decir qué les parece o qué no les parece y si no, preguntar al cliente. Hoy por hoy yo digo que compro muchísimo emprendimientos y me encanta también cuando ese acercamiento es de cómo lo quiere, qué se personaliza, qué es lo que más vende, pero también en el servicio postventa. ¿Te gustó? ¿Estuviste feliz? ¿Qué no? Siempre, y es importante dar esta retroalimentación también cuando compramos porque nos da insight. Eso es información, eso es investigar, eso es realmente conocer mi mercado y atender a eso que él me está retroalimentando. Y por último, entre estas herramientas claves, ya desde este contexto primario, o sea, no hablando de herramientas digitales, hablamos de hacer entrevistas, preguntémosle a la gente, observemos, este es uno bien interesante que muchas veces ignoramos, pero mientras observamos estamos investigando. Ya uno con los años desarrolla un espíritu observador que también me molestan de detective porque uno se vuelve muy hábil captando detalles. Si ustedes tienen elementos, tienen tiendas físicas presenciales, observen a su cliente, cómo compra, qué compra. Eso estudio observacional también se da muchas veces en redes sociales y trata más de observar a ese cliente que compra virtual, como les digo, cómo compra, cómo interactúa para llegar a esa compra. Y de ahí allá, ya todos son los elementos que les comentaba de fuentes primarias o secundarias de analizar la competencia, la información pública, que para mí es súper importante hoy en día, el analizar las ventas, mis ventas. Esa es una información, siento, y qué bueno que lo vi acá para no pasármelo en la diapositiva. Muchas veces como emprendedores no analizamos ni qué es lo que nos está trayendo plata. Uno de los puntos más importantes en este contexto es, esa es una de las principales fuentes de investigación que nos sirve para tomar decisiones. Analicemos nuestras propias ventas, analicemos si es que vendo más un mes que otro.
Y uno piensa qué tan importante es el saber si nuestro negocio es estacional, o sea, si vendo más cuando, no sé, si soy un restaurante, vendo más en una época del año que en otra. Todo eso orienta todas las estrategias que tenemos. Entonces, el primer vistazo que debemos hacer es a nuestra información propia, a ir a ver de todo eso que recolecto, que es información del cliente, porque quien nos compra es el dinero, ese cliente nos está dando su dinero. Valoremos mucho esa información también inicial. Y finalmente les traje, este caso lo puse también cuando dimos este taller de ChatGPT, y es que exploremos estas herramientas de muy fácil uso. Para mí, ChatGPT es un asistente virtual hoy en día y en el contexto del emprendimiento ayuda mucho porque hay casos específicos donde nos ayuda, sea que tengamos que desarrollar una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que necesitamos generar mayor visibilidad, y este chat, la inteligencia artificial, nos puede orientar cuáles son esos enfoques creativos que debo usar, cómo captar la atención de mi audiencia. Recolecto ideas y las pruebo con mi audiencia, dándome cuenta si estas ideas funcionan, preguntándole también a mi comunidad. Necesito mejorar el servicio al cliente de una startup de tecnología, que es un punto, esto es súper fundamental hoy en día. Muchas de las startups que están hoy en día en el mercado, digamos, con muy buena valoración, vienen de generar áreas de customer success, de éxito de cliente, que se llaman detrás, enfocadas 100% en la satisfacción del cliente. Entonces, el chat me ayuda a generar la encuesta. Si ustedes tienen temor en cómo hacer una encuesta, exploren cómo esta herramienta de inteligencia artificial les muestra cómo generar una encuesta, se las crea bajo sus indicaciones, y esos formularios ustedes los pueden usar para hacer más productivo su trabajo, más fácil, porque muchos efectivamente pensamos que hacer una encuesta es muy complicado. Pues este tipo de herramienta hoy en día al emprendedor le permite rápidamente obtener un elemento que poder usar con su audiencia para recolectar información. El caso es seleccionar un mercado específico para un emprendedor que está en la industria alimentaria, quiere lanzar una oferta de productos orgánicos, saludables. Sin embargo, pues todavía no sabe ni qué modelo de negocio, qué ese modelo de negocio es, a quién voy a vender, cómo voy a vender, dónde voy a comprar mis productos. Y para él es muy clave conocer las tendencias, saber si esa idea que tiene es relevante o no. El chat, también la inteligencia artificial, nos permite conocer cuáles son esos alimentos orgánicos claves, darnos cuenta si tengo que mejorar algo de mi cadena de suministros. Ideas que hoy por hoy, y sé que en el mundo del emprendimiento muchas veces estamos solos, estamos solas, con mi socio, con una persona, no tenemos mayores manos. El que tengamos un asistente que me bote ideas creativas se viene muy bien para cualquier etapa de los emprendimientos, y el ChatGPT, la inteligencia artificial, funciona hoy en día muy bien en eso. Entonces, para finalizar, y ya que me estoy quedando sin voz a hablar mucho, eh, yo siempre muestro esta frase, y es cómo nos damos cuenta que la investigación es la curiosidad formalizada, digo, y en realidad empuja y hace palanca con un propósito. Y eso para mí va muy conectado a dos frases para aclarar más la frase de esta autora Sora. Y es que cuando investigamos y siendo emprendedores debemos ser curiosos. Pero ¿por qué queremos ser curiosos? ¿Por qué necesitamos ser curiosos de nuestro mercado, de nuestra industria? Y nos damos cuenta que esa curiosidad debe estar alojada a un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Eso se lo pueden preguntar en este momento. ¿Es mejorar mi negocio? ¿Es aumentar las ventas? ¿Es poder mantener mi familia? ¿Es poder crecer, el poder garantizarle el empleo a las 20, 30, 50 personas que están en mi startup, 200 personas? Ese propósito nos impulsa a tener más curiosidad, y esa curiosidad para mí es parte elemental de cualquier emprendedor, de cualquier persona que realmente está generando una idea de negocio con una mentalidad de largo plazo. O sea, la investigación debe estar en la mente de cualquier profesional o ejecutivo en estas áreas. Es súper importante que lo tengamos en cuenta, y esto es una invitación
Y espero que este workshop ahorita me cuentan por el chat, les deje abierto mucho esta curiosidad de ir a buscar herramientas, de ir a ver qué información colecto, de ir a volverme experto, obsesionado a mi cliente, porque es así que eso se conecta realmente con ese propósito que tengo, que siempre será o estará dado en torno a por qué generé también ese emprendimiento que espero recibir de él. Entonces, no siendo más, es hasta aquí, me pasé creo que 15 minuticos de la hora estimada, Gaby. No sé si alguna tiene alguna pregunta, ahí por el chat pueden hablar, cualquier comentario y sin lugar a dudas, muchísimas gracias por participar en este espacio. La idea es generar ideas y conocimiento que ustedes se puedan llevar para su día a día, para que apliquen. Cualquier cosa también ahí en LinkedIn, si me pueden agregar, me pueden preguntar con confianza. La idea es poder ayudarles, ¿no? Entonces, no sé si alguna tiene alguna pregunta o si no, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, en verdad, a todas. Karen, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por esta información tan valiosa. Creo que nos dejas con muchas herramientas, consejos y, y cosas puntuales para empezar a trabajar, ¿no? Y a explorar, que es lo importante. Así que de parte de Geekers, muchísimas gracias por tu conocimiento y tu tiempo que son tan valiosos y esperamos obviamente seguir contando contigo, también que las chicas hayan recibido esta información y puedan utilizarla en sus emprendimientos. Acá tenemos comentarios de que están muy motivadas por investigar el mercado de su emprendimiento, así que sería chévere que nos puedan compartir un poco de eso, ¿no? Sí, Una vez lo claro, yo tengan. feliz siempre. No, y Gaby, como ustedes saben, yo espero efectivamente, inclusive hacemos después un workshop con las participantes enfocado 100% a que me cuenten cómo les fue explorando su mercado, qué insights sacaron de poder conversar con su audiencia. Entonces, sin lugar a dudas, no duden en usar toda esta información y realmente muy atenta de también conocer cómo les va y todo lo que puedan generar a través de esto. Ahí, Gaby, no sé si la grabación después se las vas a compartir. Sí, nosotros vamos a subir este taller a nuestro canal de YouTube. Entonces, una vez esté arriba, les podemos compartir el enlace para que lo puedan repetir y compartir también cuantas veces deseen. Y obviamente les pedimos que puedan seguir a Karen en sus redes sociales. Si no nos siguen a nosotras todavía, pues seguirnos a nosotras en redes sociales y estar atentas a las siguientes actividades que tengamos en nuestra agenda. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y ya saben que podemos comunicarnos a través del canal de Telegram o a través de Instagram o a través del correo talentos@geekerslatam.org. Así que muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una feliz tarde todas. Gracias, Tim. Que estén muy bien a todas. Chao, chicas. Chao.